Hola, buenos días, estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, de la UAM, de la carrera de Administración. Bienvenidos a esta materia, Técnicas de Investigación, impartida por un servidor, Omar Mejía Pérez, que pueden consultar en la plataforma de las aulas de UAM, pueden consultar ahí la presentación completa de un servidor y el currículum, así como su programa de estudios, también lo pueden consultar ahí en el primer apartado. Bueno, pues bienvenidos a esta primer cápsula de estudio que tenemos a partir de esta educación adaptada, esta educación virtualizada, y en la que estos instrumentos van a ser videos de apoyo en donde los catedráticos vamos a tratar de estar acercándonos a ustedes, impartiendo la cátedra, explicando los temas, ofreciéndoles un recurso más para que ustedes logren aprender lo que está programado en el plan de estudios. Pues muy bien, en esta primer cápsula vamos a hablar de cuatro grandes temas que tienen que ver, por supuesto, con estas técnicas de investigación y que más bien vienen a reforzar también asignaturas anteriores que fueron impulsando algún proyecto de investigación. El primer tema es enfoques metodológicos en investigación social. Después vamos a hablar de los métodos versus las técnicas de investigación. El tercer tema, métodos de investigación en administración. Y por último, algunas técnicas de investigación social. Bueno, ¿qué podemos hablar de nuestro primer tema, que es los enfoques metodológicos en la investigación en las ciencias sociales? Yo creo que tenemos que partir de un punto en el que entendamos cómo es que nacen primero las ciencias sociales, para luego entender cómo, a partir de considerarse ciencia, es que tiene que haber una forma de descubrir, de construir el conocimiento, y que esto pueda entonces llevarnos a procesos científicos. Es un hecho que el método científico de Bacon, el método científico ortodoxo, estuvo desarrollado para las ciencias naturales, y cuando precisamente científicos de esa época comenzaron a tener algunas propuestas para poder estudiar al hombre en lo social, y plantearon que era posible, en efecto, que se pudiera investigar también al ser humano en su dinámica social sin tener que pensar que esto no podía llevarnos a una propuesta de ciencia. Es decir, el método científico, a partir de la experimentación, obviamente confinaba al ser humano a no poder ser estudiado por no poder ser experimentado. Sin embargo, algunos científicos, insisto, de esa época fueron los que precisamente hicieron este parteaguas y comenzaron a pensar efectivamente que el ser humano sí podía ser estudiado desde la ciencia, y hablaban ya entonces de la ciencia social, la sociología, y a partir de ahí entonces es que pudimos tener una nueva forma, o más bien una nueva perspectiva de la ciencia, y empezamos a ver a la ciencia como ciencias. Las ciencias sociales entonces, entre ellas parte de la administración, es decir, la administración tal vez no sea una ciencia social en sí, pero sí es una ciencia que raya a las ciencias sociales con mucho, porque finalmente hablamos de procesos que ejecutan los seres humanos para un fin social. Es cierto, un fin contable, un fin propiamente administrativo, pero impulsado por los seres humanos, bien podemos estudiarlo desde la característica de las ciencias sociales. Las ciencias sociales entonces, en un primer momento, en su ruptura de la ciencia, llegan a proponer el método científico desde la postura positivista, que es el movimiento
a partir del cual se entiende una traslación del método científico de Bacon adaptado a las ciencias sociales y se vuelve un método de un pensamiento positivista porque parte del planteamiento de una realidad a estudiarse desde las posturas y visiones de los sujetos. Y más tarde, esta misma comunidad científica pensó que sí era posible estudiar al ser humano en lo social, pero que el método adaptado de las ciencias naturales no era precisamente el método que tenían que implementar, sino un método distinto, una forma distinta de hacer ciencia. ¿Y qué es lo que terminó? ¿En qué terminó todo esto? Bueno, en la bipartición de las ciencias sociales en dos grandes enfoques metodológicos. El primero, el enfoque cuantitativo y el segundo, el enfoque cualitativo. ¿Cuáles son sus principales características? Bueno, lo primero que podemos hablar de ambos métodos es que un método cuantitativo es un método que se basa precisamente en la prueba, en el experimento, como originalmente se llamaba, pero en ciencias sociales es más común denominarlo pruebas. Cuando el enfoque cualitativo no necesariamente tenemos que usar pruebas, sino más bien conocer los fenómenos a partir de los actores. Bien, ustedes van a poder explorar en los materiales diferentes posturas de ambos enfoques, incluso denominados metodologías, aun cuando no es propiamente el concepto que tendríamos que aplicar, sino más bien enfoque o paradigma, y van a encontrar entonces una comparación mucho más amplia de todo esto. Muy bien. En torno al tema de los métodos de investigación, bueno, si partimos precisamente de que en estos dos enfoques metodológicos son distintas grandes formas, grandes maneras de investigar, de generar conocimiento, entonces cada enfoque ha propuesto diferentes métodos que son un conjunto de pasos muy específicos de cómo investigar. Existen muchas posturas dentro de toda la literatura y la investigación, de la investigación en ciencias sociales, pero creo que algunos de los que podemos hablar que son los más utilizados, como los podemos ver, es la etnografía, que es un poco el hecho de vivir la experiencia en los zapatos de otros, es decir, estudiar fenómenos en donde participemos de manera activa dentro de esa experiencia, ¿no? Entonces es más bien la etnografía la forma de conocer algún fenómeno a través de vivirlo. La investigación-acción, que es un método más reciente que la etnografía, implica que el investigador va a proponer una acción, va a proponer algo a llevar a cabo y lo va a evaluar. Y el método investigación-acción es un método en espiral, en donde en la primera vuelta vamos a implementar la acción, la vamos a evaluar y vamos a ver qué podemos mejorar. En la segunda vuelta la volvemos a implementar, pero ya mejorada, y así sucesivamente hasta lograr una depuración precisamente de la acción. Otro método es el estudio de caso. El estudio de caso es una forma de investigar precisamente pensando en un caso. ¿Qué es un caso? Bueno, puede ser a un sujeto, puede ser una empresa, puede ser una área, pero la característica principal del estudio de caso es que lo que va a investigar lo ve como algo, no una unicidad, y precisamente entonces eso permite que podamos acercarnos a esto a través de una serie de pasos pensando en un solo objeto de estudio. Luego tenemos los estudios comparativos, en donde fundamentalmente hay que tener un paradigma aquí, un modelo, un grupo, un evento, algo, y del otro lado otra cosa. Y vamos entonces a comparar, vamos a estudiar este a partir de este otro. Y finalmente el método hipotético deductivo, que es el método por excelencia del enfoque cuantitativo,
el que precisamente se plantea una hipótesis, se llevan pruebas y se somete esta hipótesis a esas pruebas, a validar la hipótesis, si es que se cumple o no. Muy bien, ustedes también van a poder ahondar en cada uno de los métodos de manera libre, pero también apoyados de los recursos que están en el aula. Muy bien. Ahora, la investigación se puede manejar por dimensiones, ¿no? Hasta arriba tenemos la dimensión del enfoque, que ya hablamos, cuantitativo o cualitativo, o bien mixto. Después del enfoque tenemos ya propiamente un método. Entonces, si mi enfoque es cualitativo, bueno, un método cualitativo puede ser, por ejemplo, investigación-acción, y entonces ya tengo mi jerarquía, ¿no? Y luego, debajo de los métodos, entonces están las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Bueno, las técnicas son las herramientas procedimentales que nos permiten precisamente investigar en el campo. Es decir, es donde nosotros logramos ya llevar a cabo un proceso para reunir datos, principalmente. ¿Qué técnicas son las que más se utilizan en investigación social? Bueno, tenemos por principio de cuentas la observación, que más que solo mirar es apreciar con todos los sentidos lo que el investigador está viviendo. La entrevista, que es esta técnica en donde un entrevistador tiene comunicación con un entrevistado de forma cercana y comparten información, principalmente el entrevistador promueve el que el entrevistado le brinde información. La encuesta, que es aplicar cuestionarios, y las pruebas de todo tipo, que pueden ser test o algunas examinaciones. También tenemos la recopilación documental, que es un poco menos utilizada, que es cuando ya existe información en documentos, por ejemplo en archivos, y solamente hay que retomarla. Y ya cuando hablamos de los instrumentos, bueno, pues los instrumentos son precisamente ya estos recursos tangibles que nos permiten registrar la información o manipular la información. Por ejemplo, la observación puede tener registros, listas de cotejo, hojas de escalas estimativas, rúbricas, instrumentos libres, bitácoras. La entrevista, ¿en qué se basa? Bueno, en una guía de entrevista. Aquí vemos guía de preguntas o portafolio, cuando ya nosotros podemos juntar todo en un solo lugar. En la encuesta, pues principalmente se basa en el cuestionario. Y las pruebas, bueno, aquí dice que pueden ser escritas, orales, objetivas y de todo tipo de pruebas, ¿no? Muchas veces las pruebas que se aplican en la administración son test principalmente. Y bueno, pues yo creo que esperamos que todas este conjunto de herramientas les sean útiles para su formación y nos vamos a seguir viendo más adelante con otras cápsulas. Pues muchas gracias y hasta luego.